En estos momentos vamos a escuchar la palabra de Dios. Dispón tu corazón para que el mensaje llegue hasta lo más profundo de tu ser. Es necesario alimentarnos para continuar viviendo, porque el hombre no solo vive de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículos del 1 al 11. Pero Jesús se dirigió al monte de los Olivos, y al día siguiente, al amanecer, volvió al templo. La gente se le acercó, y él se sentó y comenzó a enseñarles. Los maestros de la ley y los fariseos llevaron entonces a una mujer a la que habían sorprendido cometiendo adulterio. La pusieron en medio de los presentes y le dijeron a Jesús: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de cometer adulterio. En la ley, Moisés nos ordenó que se matara a pedradas a esta clase de mujeres. ¿Tú qué dices? Ellos preguntaron esto para ponerlo a prueba y tener así de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó y comenzó a escribir en la tierra con el dedo. Luego, como seguían preguntándole, se enderezó y les dijo: Aquel de ustedes que no tenga pecado, que le tire la primera piedra. Y volvió a inclinarse y siguió escribiendo en la tierra. Al oír esto, uno tras otro comenzaron a irse, y los primeros en hacerlo fueron los más viejos. Cuando Jesús se encontró solo con la mujer que se había quedado allí, se enderezó y le preguntó: Mujer, ¿dónde están? Ninguno te ha condenado. Ella le contestó: Ninguno, Señor. Jesús le dijo: Tampoco yo te condeno. Ahora vete y no vuelvas a pecar. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vámonos a reflexionar el primer punto en este Evangelio. Jesucristo no ha impedido que se cometa aquel acto que los judíos recordaban de la ley de Moisés, es decir, que la apedrearan. Él no ha dicho algo así para impedirlo. ¿Qué es lo que utilizó Jesucristo aquí? Utilizó sabiduría y prudencia. Muchos conflictos, situaciones desagradables pudiéramos evitar si actuáramos con sabiduría y prudencia. Una turba de gente lleva a esta mujer que ha sido sorprendida en el mismo acto de cometer adulterio. Ahora la quieren apedrear, o como también se dice, lapidar. Vamos a lapidarla. Y esta acción se tenía que hacer. Jesucristo no se puso a hacer una alegata, a discutir, pelear, a tratar de enjuiciar a otros. No, prudencia y con mucha sabiduría. Y poco a poco se fueron yendo uno a otro. No les dijo: no le tiren pedradas, no, tampoco. Tú y yo necesitamos mucha sabiduría, ¿cierto? Porque cuando nos enfrentamos ante un conflicto, muchas veces nos podemos enojar si el conflicto es hacia nosotros y comenzamos a decir cosas. Y a veces no somos prudentes, ni tampoco sabios. Nos dejamos llevar más por el enojo, por el impulso, por el coraje.
Y lejos de solucionarse, las cosas pareciera ser que se agravan, se ponen más difíciles. Pidámosle al Espíritu Santo que nos dé el don de consejo, el don de sabiduría y también la prudencia para evitar conflictos y problemas que quizá estamos teniendo constantemente por falta de eso. Otra reflexión que podemos también sacar de este evangelio es lo que viene presentado en este versículo 6, donde dice: ellos preguntaron esto para ponerlo a prueba y tener así de qué acusarlo. Estos fariseos, maestros de la ley, están siempre persiguiendo a Jesucristo por envidia y solamente le presentan situaciones o le hacen preguntas para ponerlo a prueba y tener de qué acusarlo. Tengamos cuidado de no caer en la misma situación, hacer preguntas o presentar situaciones de vida solamente para poner a prueba a la gente, buscar siempre encontrar algo para atacarlo o para poderlo señalar en cualquier tipo de situación. Hay personas que saben que están mal, que las cosas que hacen o las cosas que dicen están mal, y como en ocasiones tienen mucha tela de qué cortar, buscan poner a prueba o encontrarles algún error o defecto a los demás para después que en su momento ellos tengan algo con que escudarse o justificarse. En mi rancho se le dice: tienen mucha cola que les pisen. Es decir, hay muchas cosas por las cuales se le puede reprochar algo, y cuando viene esa persona y te empieza a tratar de corregir, tú quieres encontrar algo con lo cual le puedas responder a la otra persona y que ya no te diga absolutamente nada. Tengamos cuidado. No pongas pues a prueba a las personas para tener de qué acusarles. Puede ser en una empresa, en una fábrica, en una compañía, en una escuela, en un grupo incluso de iglesia, que puedes hacer algo solamente para que la otra persona o las otras personas caigan y a lo mejor después tú puedas ir con el encargado, ya sea del grupo o ya sea dentro de la iglesia o ya sea dentro del trabajo, e ir con ese encargado y decirle: fulano o los fulanos hicieron esto, hicieron aquello otro, solamente poniendo pruebas para tener de qué acusar a los demás. Y también hablando de este punto, podemos enlazar el otro. Aquí Jesucristo, con su sabiduría, Él dice solamente: aquel que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Es lo único que dice, pero hace dos cosas. Se inclinó, dice, y escribió algo. Lo hizo dos veces. Lo escribió ahí en la tierra. No sabemos a ciencia cierta por qué se comenzaron a retirar las personas, ya sea por lo que les haya dicho Jesucristo, aquel que esté libre de pecado que tire la primera piedra, o por lo que escribió la segunda ocasión en la tierra. Si bien las palabras aquellas, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, nos lleva a hacer un examen de conciencia. No te pongas a hacer juicio de los demás, teniendo presente que tú también has cometido faltas, has cometido errores. Trata de ser comprensivo, trata de ser paciente con los demás. Todos nos podemos equivocar, todos tenemos derecho a otras oportunidades, a levantarnos de nuestras caídas. Algunos estudiosos llegan a decir que lo que comenzó a escribir Jesucristo en la segunda ocasión, a lo mejor fueron los pecados de algunos de ellos, los nombres de algunos de ellos, y entonces, desde el más viejo hasta el más joven, se fueron retirando. No hay que esperar a que nos digan nuestros pecados para comportarnos misericordiosamente. Cada uno de nosotros sabe de qué ha faltado, de qué ha fallado a Dios. Por lo tanto, seamos pacientes, seamos comprensivos, seamos misericordiosos, no seamos jueces de los demás. Ayudémoslo más bien a corregir sus pecados, a corregir sus faltas.
Lejos de levantar la mano para lanzar la piedra, levantemos la mano, pero para levantar a la persona que está derrumbada y caída por sus debilidades o sus pecados. Si ya has dicho algunas palabras y quizá no te hacen caso, te ignoran, o le has tendido la mano para ayudarlo y no te hace caso, pues es momento de que levantes la voz a Dios y pidas por aquella persona. Evita criticarlo, juzgarlo, etiquetarlo ante los demás diciendo que es un tal o tipo de persona que no tiene remedio. La oración vendrá a ser más provechosa. Jesucristo, el modelo de la misericordia. Él viene a perdonar a aquella mujer. Yo tampoco te condeno, dice en el versículo 11. Pero no seamos abusivos. No por el hecho de que Jesucristo sea todo misericordia o nos perdone, vayamos nuevamente a revolcarnos en el lodo. Él nos perdona, pero nos indica: vayámonos pues, pero no volvamos a pecar. Propósito de enmienda: no volver a pecar, no volver a ofender nuestro cuerpo, el templo del Espíritu Santo, no volver a ofender a los demás y no volver a ofender a Dios. Que la gracia del Espíritu Santo nos ayude para mantenernos firmes y ser fuertes ante toda acechanza del enemigo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Se despide el Padre Modesto Lule de los misioneros servidores de la palabra. Nos escuchamos en la próxima.